Quiero agradecer a todos aquellos que dejan un comentario y se han suscrito, me animan mucho a seguir subiendo videos que a ustedes les agradan. También les quiero recordar que si tienen alguna idea para alguna historia la dejen en los comentarios y desarrollaré esa idea en forma de una historia. La idea de los viajes en el tiempo siempre había fascinado a Alejandro. Aunque él mismo se consideraba un escéptico acérrimo, como profesor de física teórica en una prestigiosa universidad, Alejandro había pasado gran parte de su carrera desmantelando conceptos pseudocientíficos y teorías sin fundamento. Sin embargo, una serie de eventos recientes lo llevaron a reconsiderar su postura. Todo comenzó con un artículo publicado en una revista de ciencia marginal. El artículo describía un dispositivo rudimentario, construido por un autodidacta, que supuestamente permitía viajar en el tiempo. La mayoría de sus colegas ridiculizaron la idea, pero algo en la descripción técnica del artículo despertó la curiosidad de Alejandro. Decidió investigar más a fondo, no tanto porque creyera en la posibilidad de los viajes en el tiempo, sino porque la ciencia, en su esencia, demanda una mente abierta y rigurosa. El primer paso fue contactar al autor del artículo, un hombre llamado Manuel, que vivía en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Alejandro esperaba encontrar a un charlatán, pero en su lugar se encontró con un hombre apasionado y con un conocimiento sorprendentemente profundo de la física. Manuel lo recibió con una mezcla de entusiasmo y cautela, consciente de la incredulidad que su trabajo había generado en la comunidad científica. Manuel le mostró a Alejandro su máquina del tiempo, un dispositivo que parecía salido de una novela de ciencia ficción. Una cabina de metal llena de cables, luces parpadeantes y una serie de controles complejos. Según Manuel, había basado su diseño en teorías que combinaban la relatividad general y mecánica cuántica, conceptos que Alejandro conocía bien, pero cuya combinación para este propósito le resultaba cuanto menos heterodoxa. Esto es lo que he estado esperando, dijo Manuel con ojos brillantes. Un verdadero científico que esté dispuesto a probarlo. A pesar de su escepticismo, Alejandro aceptó. Pasó semanas estudiando los planos y esquemas del dispositivo. Revisó cada cálculo, cada conexión, y aunque encontraba errores aquí y allá, nada sugería una total imposibilidad. Comenzó a sentirse intrigado, su escepticismo cediendo terreno a una creciente curiosidad. Finalmente, el día de la prueba llegó. Alejandro se encontraba dentro de la cabina, nervioso pero decidido. Manuel operaba los controles desde fuera. Vamos a intentarlo con un pequeño salto, dijo Manuel. Solo unos minutos hacia el pasado. Alejandro sintió un zumbido agudo y una leve vibración. La luz dentro de la cabina cambió de tono, y por un momento el mundo pareció girar sobre sí mismo. Cerró los ojos, sintiendo una extraña distorsión a su alrededor. Luego, todo se detuvo de golpe. Cuando abrió los ojos, el mundo parecía el mismo, pero algo era diferente. Manuel estaba allí, mirándolo con una expresión de expectación. Alejandro salió de la cabina y al mirar su reloj se dio cuenta que había retrocedido exactamente 5 minutos. Los eventos se desarrollaban tal como los había vivido momentos antes. Era imposible, pero los hechos estaban ante él. Alejandro pasó las semanas siguientes realizando múltiples pruebas, cada vez con intervalos de tiempo más largos. Comenzó a documentar sus hallazgos meticulosamente, aún sin creer del todo lo que estaba experimentando. Su escepticismo inicial se transformó en una obsesión por entender el fenómeno. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando Manuel sugirió un salto al futuro. Alejandro dudaba, preocupado por las implicaciones. ¿Y si no hay forma de volver?, preguntó. Debemos avanzar en el conocimiento cueste lo que cueste, respondió Manuel. Con una mezcla de temor y determinación, Alejandro aceptó. Esta vez la máquina emitió un zumbido mucho más fuerte y la distorsión fue casi insoportable. Cuando la sensación cesó, Alejandro se encontró en un mundo que no reconocía. La tecnología había avanzado de manera inimaginable, y la humanidad parecía haber superado muchos de sus antiguos conflictos. Alejandro volvió a su tiempo original con una nueva perspectiva. Los viajes en el tiempo eran posibles, pero también peligrosos.
decidió mantener en secreto sus descubrimientos, conscientes del impacto que podía tener en la humanidad. Alejandro intentó retomar su vida normal, pero los recuerdos de sus viajes en el tiempo lo perseguían. Se obsesionó con las teorías sobre las posibles consecuencias de alterar la línea temporal. Leyó cada libro, cada artículo sobre paradojas y multiversos. Sin embargo, había algo que aún no entendía completamente, algo que le provocaba pesadillas recurrentes. Un susurro persistente sobre entidades que habitaban los intersticios del tiempo. Una noche, mientras revisaba antiguos textos en su despacho, Alejandro encontró una referencia a las esquinas del tiempo, en un manuscrito de apariencia antigua y perturbadora. El autor, un místico desconocido, hablaba de criaturas que acechaban a aquellos que se atrevían a alterar el curso natural del tiempo. Según el manuscrito, estas entidades habitaban en las geometrías no euclidianas del tiempo, esperando pacientemente para devorar a los transgresores. Alejandro desestimó inicialmente la idea como una superstición más, pero las consecuencias y los detalles exactos del texto lo inquietaban. La descripción de las criaturas, con cuerpos angulosos y formas imposibles, capaces de deslizarse a través de los ángulos del espacio y el tiempo, empezó a resonar con sus experiencias recientes. Una noche, tras horas de estudio, Alejandro cayó en un sueño profundo. En sus sueños, se vio nuevamente en la cabina del tiempo, pero esta vez algo oscuro y siniestro acechaba en las sombras. Al despertar, su habitación estaba helada y en las paredes extraños ángulos y sombras parecían moverse por sí mismos. Empezó a notar que el tiempo alrededor de él se comportaba de manera extraña. Los relojes se detenían sin razón aparente y a veces se sentía que algo lo observaba desde los rincones de su visión. Desesperado, volvió a contactar a Manuel buscando respuestas. Manuel, pálido y demacrado, confesó que también había comenzado a sentir la presencia de algo maligno desde que iniciaron los experimentos. Creo que hemos atraído la atención de algo que no comprendemos, dijo Manuel con voz temblorosa. Algo que no pertenece a este mundo ni a este tiempo. Decidieron hacer un último intento para revertir el daño. Alejandro se preparó para un último viaje, esta vez con el objetivo de deshacer sus anteriores incursiones en el tiempo. Mientras ajustaba la máquina, el ambiente se volvió tenso, y Alejandro sintió que los ángulos de la habitación se distorsionaban de manera antinatural. Activaron la máquina y Alejandro fue lanzado nuevamente a través del tiempo, pero en lugar de llegar a un momento específico, se encontró en una especie de vacío oscuro y frío, un lugar entre los tiempos. Allí vislumbró a las criaturas. Con sus formas distorsionadas y ojos resplandecientes, avanzaban hacia él. Sus cuerpos angulosos y movimientos imposibles le producían un terror indescriptible. Alejandro luchó por mantener la cordura mientras manipulaba frenéticamente los controles para regresar a su tiempo original. Logró escapar en el último segundo, pero al volver descubrió que Manuel había desaparecido, y la cabina del tiempo estaba destruida como si algo la hubiera desgarrado desde el interior. En los días siguientes, Alejandro notó que los ángulos de su propia casa comenzaban a cambiar, las sombras parecían cobrar vida y la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Empezó a perder la noción del tiempo, con los días y las noches fusionándose en un ciclo interminable de terror. Desesperado, decidió escribir sus experiencias esperando que algún día comprendiera lo que había sucedido. Su manuscrito terminaba con una advertencia. Los perros de Tíndalos están en los ángulos del tiempo. Eviten los ángulos agudos, busquen siempre los círculos. No jueguen con el tiempo, porque ellos siempre están observando, esperando en las sombras, listos para devorar a aquellos que se atrevan a desafiar las leyes de la realidad.